Mirad, un chaval que sabe, un chaval que sabe. Bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 1 de julio del 2024. Comenzamos mes, comenzamos vuelta. Venga, siéntate, ponte cómodo y dale al like que comenzamos. Ya hemos subido aquí al canal un short mostrando una grabación de pantalla desde mi propio móvil de la página oficial del Real Madrid. Ya ha eliminado a Toni Kroos, ha eliminado a Nacho, a Joselu, a Kepa también. Aunque bueno, ha sufrido alguna que otra modificación. Luego realmente lo han vuelto a poner, hasta incluso, bueno, estaba Kylian Mbappé, Henrik, y también lo han vuelto a quitar. Así que bueno, el caso es que al rato, a los minutos, pues lo han vuelto a poner. Claro, ya oficialmente hoy Kylian Mbappé y Henrik son jugadores del Real Madrid. Y otra cosa, también otro tema, y es que también esperábamos, al menos yo, ver en la tienda oficial del Real Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu la camiseta de Kylian Mbappé para que empiecen a vender ya unidades, y de momento nada de nada, de momento nada de nada. Se especulan muchas cosas, puede ser que sea para el día de la presentación, antes no sabemos si falta alguna cláusula por firmar con el PSG, no sabemos nada de nada, pero de momento, ahora pasaremos por la tienda igualmente, no venden camisetas de Kylian Mbappé. Lo dicho, ahora cuando pasemos por el lateral este, accederemos a la tienda para ver si empiezan a vender ya productos y camisetas de Kylian Mbappé y Henry, claro, los nuevos fichajes del Real Madrid. Bueno, el caso es que empezamos la vuelta. Aquí a la izquierda tenemos posicionada una nueva grúa, que la verdad que viendo el telescópico, bastante alto y bastante grande, no creo que sean para trabajos en el propio parking que están construyendo en la zona del lateral oeste. Me da a mí que es para trabajar en la fachada, ya sea para quitar esas estructuras que tenemos en la parte central de la fachada, o ya sea para colocar nuevas letras. Veremos a ver, pero de momento es lo que tenemos aquí justo en la esquina de la Torre P. Así que venga, vamos a cruzar una vez se ponga en verde para los peatones y seguimos. Bueno, que me caigo, por favor revisen el bar. El otro día estuve en un evento en la Avenida Brasil, como comenté en el día de ayer, y aproveché que estábamos justo detrás de esos edificios, y me pasé por el Estadio Santiago Bernabéu llevándome la sorpresa de que teníamos encendidas, iluminadas, estas estructuras que tenemos en la parte central. Estas que ahora mismo están apagadas porque ahora mismo es de día, pero estaban por la noche completamente encendidas. Y yo creo que esta grúa está posicionada para trabajar en ese lugar. Es verdad que no está bien posicionada porque ya sabéis que están realizando trabajos en la parte central, por lo tanto pues no es posible, no es viable que coloquen esa grúa en esa zona, porque claro, están realizando los trabajos del parking. Así que viendo el telescópico, que está totalmente sacado, y la longitud del mismo, pues puede ser que sea para trabajar en la fachada. Veremos a ver en las próximas horas qué ocurre. Vamos a asomarnos igualmente por si acaso tuviésemos letras, que no creo, pero bueno, alguna letra que colocar. Ahí hay vallas, me imagino que del evento del otro día. Aquí vino Manuel Carrasco in the Nights a cantar, a dar el cante, nunca mejor dicho. Y otro conciertazo en el Santiago Bernabéu. De momento no hay letras que valgan, así que veremos a ver qué pasa con esta grúa. Aunque bueno, como podéis observar, la grúa está colocada. Ah, sí, digo, no están los estabilizadores colocados. Sí, están los estabilizadores colocados, por lo tanto pues parece que está lista para trabajar. Veremos a ver, seguimos. Está la obra on fire, está la obra on fire, y no hay muchas visitas, chavales, que nos lo estamos perdiendo. Bueno, os lo estáis perdiendo porque yo lo estoy grabando, yo lo estoy viviendo, pero
hay que ver los vídeos todos los días, aunque parezca que no ocurra nada, siempre puede ocurrir cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, tenemos las estructuras colocadas en la parte central de la fachada y mañana no se sabe. Mañana no se sabe, porque mañana pueden traer las letras y demás elementos para poner ya la guinda al pastel, para poner la guinda a la obra de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Lo dicho, aquí tenemos a la derecha la grúa, como podéis observar. Parece que está lejos de la fachada, pero con el plumín, perdón, con el telescópico que tiene, pueden bajar perfectamente y llegar a la parte central. Al menos eso pienso, ¿eh? Veremos a ver qué ocurre. Y por eso decía antes que no pueden posicionar la grúa en este lugar. ¿Por qué? Porque mirad cómo tenemos toda esta zona, todo este espacio lleno de máquinas, lleno de trabajo. Así que yo digo que llego perfectamente, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, veremos a ver qué ocurre. Dejamos el modo gran angular, continúan los trabajos de cimentación, reforma y trabajos del futuro parking del Estadio Santiago Bernabéu. No paran, no cesan. Así que, al igual que ellos no paran, tampoco pararemos nosotros. Pantallas apagadas del lateral oeste, completamente apagadas, no hay ajustes ni pruebas que valgan. Continuamos, dale al like y suscríbete. Bueno, pues estaba claro que España iba a ganar a Georgia. Es verdad que la primera parte se complicó un poco porque, bueno, pues Georgia hizo lo que hace el Atlético de Madrid a día de hoy. Se encierra atrás y luego tienen la suerte que, por ejemplo, como el gol de Georgia, pues si tienen un gol se encierran más atrás todavía. Que es que encima la suerte es esa, que metieron un gol, bueno, realmente fue nuestro, se lo metió el futuro defensa del Atlético de Madrid, Lenormand, y lo que digo, encima tienen suerte que están encerrados atrás, meten un gol y se encierran más todavía. Entonces, bueno, al final no fue gol suyo, fue gol nuestro. Y luego la verdad que la segunda parte muy pero que muy bien. Nico Williams y Lamine Yamal, pues totalmente verticales, que hicieron que, bueno, pues que la selección dé un pasito más hacia la próxima eliminatoria, que por cierto tenemos partidazo, España-Alemania. Veremos a ver qué pasa. Lo que sí me está sorprendiendo es el nivel de Inglaterra y de Francia. Es verdad que Alemania, bueno, empezó un poquito flojo, pero Francia e Inglaterra me está sorprendiendo, pero para mal. Ya os dije hace tiempo aquí en el canal que para mí la favorita, y sigo pensando que es Inglaterra la que va a ganar la Eurocopa de 2024, pero no estaba ofreciendo buen juego, no estaba ofreciendo nada de nada. Al igual que pasa con Francia. Francia, pero que hay muchos jugadores buenos, pero realmente no parece un equipo tan sólido como lo es, en este caso, Alemania. Y sobre todo, tanto que dicen, tanto que hablan, tanto que ladran de Jude Bellingham, que no está haciendo nada, y el final de temporada del inglés ha sido pésimo. Mirad cómo en los últimos minutos, bueno, en el último minuto, va y de chilena le da el pase a su selección. ¡Hala! Para que sigan ladrando. Bueno, venga, seguimos, continuamos, fachada oeste. Continúan, ojo, porque creo que la grúa se ha movido. La grúa se ha movido, ¿eh? Vamos a retroceder nuestros pasos porque la grúa se ha movido. Vamos a volver, ¿eh? Sí, sí. Acompañadme. Quizá me esté haciendo yo películas y simplemente vayan a subir o bajar material del Skywalk, porque realmente ha cambiado la posición del telescópico, pero no está mirando precisamente a las estructuras colocadas en la fachada. Vamos a... Mira, ahí está bajando el gancho. ¡El gancho! No, pero va a trabajar en la zona del Skywalk. Parece que van a coger material. Sí, 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 ¿eh? Parece que van a bajar material. Pues nada, falsa alarma. Alarma falsa. Bueno, ahí vemos cómo ha desaparecido el gancho precisamente
está ahora mismo en esa terraza del Skywalk. Así que nada, seguimos avanzando. Muchas gracias a muchos de vosotros que me habéis comprendido perfectamente. En el día de ayer tuve que subir un vídeo dando explicaciones de uno de los últimos vídeos que subí, pues mostrando el interior de la fachada oeste, justo la semana pasada que cayó una tormenta enorme y claro, pues muchos me habéis pedido que no dé explicaciones porque realmente mi intención no ha sido mala y realmente ha sido eso. Es decir, yo no he subido ese vídeo mostrando a todas esas personas que ven mi contenido para que se metan con el Real Madrid y la obra del Santiago Bernabéu, pero lo que pasa es que se aprovechan de eso y como lo muestras en el canal, pues aprovechan para meter muchísima mierda al contenido, en este caso al vídeo que subí. Así que de verdad que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la comprensión que habéis tenido conmigo y eso, mi vídeo no fue mal intencionado. Bueno, pues llegamos al fondo norte, llegamos a Rafael Salgado. Mirad, que han empezado a colocar farolas ya, así que está llegando el fin a la construcción, más bien a la reforma que está sufriendo Rafael Salgado. A ver si me va a pillar el toro. ¡Ay, el toro! Y lo dicho, ya están llegando a su fin porque ahí podemos observar que han empezado a colocar 3 farolas, 1, 2 y 3 farolas en la acera de Rafael Salgado. Ahora lo veremos mucho mejor. Estas farolas de aquí son las que ya teníamos anteriormente y hasta incluso podemos ver toda esta zona completamente despejada, simplemente con coches de los propios trabajadores o algún encargado que viene a la zona. Y aquí están picando justo en esos adoquines que han colocado hasta hace pero que muy poquito. Ahí podéis ver cómo están trabajando con los martillos eléctricos, levantando todo este suelo y para, bueno, pues llevarse todo ese escombro y proseguir con los trabajos. Estoy flipando con los trabajos que hay aquí. Mira, ahí están recargando los New Jerseys. Lo están echando agua. Seguimos, nada, 3 farolas han puesto. Veremos a ver si hay más acopiadas por aquí. Ahí va, el tapicero. Teléfono 60201. Mecedoras, descalzadoras. Y ahora que me estoy fijando, esas farolas que han colocado coinciden perfectamente con los lugares que ya han terminado de colocar los adoquines y esas losas de granito correspondientes a cada zona. Ahí lo podéis ver. Ahí tenemos otra que veremos cuando pasemos por la parte central, pero ahí han colocado una. Están levantando también el suelo en esa zona. Y aquí tenemos otra que, como podéis ver, tienen 2 focos, uno iluminando la carretera y otro iluminando la propia acera. Dispositivos y farolas LED. Venga, continuamos. Hasta incluso podemos observar, todos juntitos, observamos que en la parte central ya han despejado prácticamente toda la zona de maquinaria, trabajadores y hasta incluso material. Allá al fondo vemos las vallas del concierto del otro día, del concierto de Don Manuel Carrasco, que también vino a reventar el estadio y lo reventó perfectamente. Y lo dicho, mirad toda esta zona, acostumbrados a ver muchísimo movimiento, muchísimo trabajo. A día de hoy, no sé si es que todavía no les ha dado tiempo a colocarse, a trabajar en este lugar, pero lo vemos completamente despejado, excepto los laterales, los extremos de esta calle, que es lo que hemos visto en este lugar. Ahí están picando toda esa zona de taxis o parada de autobús, no sé exactamente qué es lo que puede ser eso, aunque bueno, dentro de poco ya veremos las señales de este lugar. Y allá al fondo igual, allá al fondo pues muchísimo movimiento, sobre todo ese escombro que van produciendo de los trabajos de demolición. Allá al fondo más vallas, grupo electrógeno, otra excavadora, y vamos a ver qué está sucediendo, qué sucede en la parte más cercana a la Torre D. Seguimos. Ahora que me puedo acercar un poquito más a todos estos trabajos que están ejecutando aquí, lo vamos a ver mucho mejor. Ahí podéis ver como los extremos de esta nueva superficie, colocando ya
esos nuevos adoquines, están trabajando en la demolición de toda esa estructura. Imagino que para colocar algún tipo de material en la zona. Si continuamos viendo, podéis ver que toda esta parte de aquí ya está prácticamente terminada. Imagino que esto no se quedará así, porque ahí tenemos las losas de granito y al otro lado se ve el cemento que se ha ido echando para tapar toda esta zona. Así que echamos un vistazo antes de irnos a la zona de la Torre D. Vamos a ver si han igualado la parte inferior de la estructura de las puertas de acceso con la cota del mismo suelo de Rafael Salgado, y parece que ya está completamente igualado, ¿no? Al echar todo este hormigón y completar con las losas de granito, parece que ya han terminado de igualar todo este terreno. Bueno, aquí pues vamos a asomarnos ahora por el restaurante José Luis, pero mirad cómo han avanzado en la colocación de esos adoquines. Vamos a pasar allí y lo vemos mucho mejor. Ahora sí que sí, mostramos todos estos trabajos que han ido ejecutando, todos estos adoquines que han ido colocando y que próximamente y muy pronto seguirán con toda esta zona donde han colocado ahora depósitos de agua y New Jerseys, y también todos estos residuos. Toda esta zona igualmente veremos cómo lo reforman, ¿eh? No os preocupéis que esto no se va a quedar así. Bueno, también vimos cómo demolían toda esta zona y mirad cómo están colocando también adoquines en este lugar. Mirad, ahí uno a uno, de forma minuciosa. Vemos cómo están colocando ya y configurando esta acera de Rafael Salgado. Esta acera que aún, pues bueno, este cachito de acera, este espacio de acera que aún no se había tratado. Este sí, porque es la entrada al parking de las urbanizaciones que tenemos a la derecha. Como podéis ver, está entrando un coche, pero toda esa zona de ahí, que es peatonal, de momento no se había comenzado a trabajar. También podéis ver en este lugar que han ido retirando las vallas, esas vallas que yo creo que las han posicionado en esa zona de allí, por donde entraban pues las maquinarias, los trabajadores, hasta incluso el material también. Y también podéis ver que en esta zona están picando para empezar también a reformar toda esta zona. También están picando en ese lugar, ¿eh? Bueno, ahí están más bien con los escombros, ahí ya han picado. Y ya mostrando todo el suelo de Rafael Salgado, quiero que veáis esta imagen, viendo todo lo que hemos visto estas semanas, estos días atrás. Ahora vemos toda esta parte central prácticamente lista, ya con la colocación de las farolas, sobre todo en la parte más cercana a la Torre C. Ahí están. Y continuando con la demolición de diferentes zonas de Rafael Salgado para proseguir con la colocación de losas de granito, adoquines y demás. Vallas del evento del otro día todavía están dispuestas aquí, en este caso en la Torre D. Entramos de lleno en el lateral este y ojo, porque tenemos encendido de las pantallas del lateral este. De momento pues un color blanco, nada más, simplemente un color blanco. Madre mía, se echa de menos ya, o al menos lo que se desea, de que se enciendan estas pantallas un día de partido, un día de evento. Bueno, pues aquí lo podéis ver, pantallas completamente encendidas, color blanco predominando hasta la parte central, hasta este lugar. A partir de aquí están apagadas. De aquí a la Torre D están encendidas. Vamos a entrar a la tienda, vamos a ver si empiezan a vender. Ojo, las acaban de encender. Las acaban de encender. Vamos a entrar a la tienda, Vamos a proceder a entrar para ver si venden ya las camisetas. Bueno, en este caso la camiseta de Kylian Mbappé. Ojo, porque han puesto ese biombo que pone ahí tienda oficial. Perdón. Ese biombo que pone tienda oficial. Ese no estaba antes. Ese no estaba antes. Y vamos a fijarnos en las camisetas. Ceballos está, porque parece que continúa.
Mendy. Ceballos, ¿dónde lo he visto? Aquí. Ceballos está, Lucas Vázquez, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Lucas Vázquez, Vinicius, Bellingham, Álava y Militao. De momento, ni Camavinga, que en teoría le van a cambiar el dorsal, ni Fede Valverde, tampoco sale, que en teoría ya sabéis que va a coger el 8 de Toni Kroos, ni Kylian Mbappé de momento están en la tienda oficial del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, continuamos. En lo que hemos estado en el interior han vuelto a apagar las pantallas completamente apagadas, la zona que corresponde al acceso a la tienda oficial del Real Madrid. Ojo, y porque ya están quitando a Duki. Ya era hora, ya era hora, que desde que actuó aquí ha pasado bastante tiempo. Quizás vayan a colocar a Luis Miguel, que creo que es el siguiente que va a cantar aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues aquí estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Me estoy fijando ahí, mirad, en ese composite que han ido colocando en estos laterales de acceso a los vehículos pesados. Han completado esa zona que veíamos hasta hace muy poquito cómo faltaba por colocar todo ese material, todo ese composite en ese lugar, y también podemos ver las diferentes señalizaciones que han ido colocando en las últimas horas. Esta que ya teníamos aquí, esta de 4,4 metros, y ahora una nueva en este lugar, justo en la parte superior de este acceso, 4,35. Más de 4,35 no pueden pasar. Y allá al fondo tenemos chalecos, parece que están esperando a alguien. Parece que están esperando pues incluso más material, o los camiones que van entrando para llevarse todo el material del concierto de este fin de semana. Seguimos avanzando, vamos a aprovechar a meternos justo en esa zona de ahí para ver qué están haciendo en la plaza de Sagrados Corazones, aunque veo que han encendido las pantallas. Han encendido esas pantallas en la parte más cercana a la Torre A. Bueno, poquito que ver, poquito que analizar, poquito que comentar. Simplemente lo que podemos hacer es mostrar y plasmar aquí en el canal todo este lugar. Ahí podéis ver que todavía faltan espacios por cubrir, sobre todo esta puerta número 62. Han aprovechado de dejar abierta esa puerta porque parece que están metiendo material. Y por lo demás, pues lo que decía antes, habían encendido las pantallas. Sí, están encendidas. Ahí lo podéis ver, sobre todo en la puerta 52. Ahora, si no lo apagan, lo veremos mucho mejor desde Concha Espina y la Torre A. Dejamos esta imagen y nos vamos al fondo sur. Bueno, resumen del partido de España. Lamine Yamal llevando a Morata. Y me hace gracia el diario Sport, que saca en portada a Lamine Yamal y Nico Williams bailando, y ponen bailando a cuartos. Luego, claro, se demuestra que no era el qué, sino el quién. Pero tampoco descubrimos nada nuevo, porque eso lo hace Vinicius. Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos llegando al fondo sur, vamos llegando a Concha Espina, pero antes os quiero mostrar pues esas pantallas encendidas, ese encendido que van haciendo progresivamente y paulatinamente en las pantallas más cercanas a la Torre A. Al igual que hemos visto las pantallas más cercanas a la Torre D, con ese encendido también, esas pruebas que van realizando, también lo están haciendo en este lugar. Muy poco movimiento, pero poquísimo movimiento en la plaza de Sagrados Corazones. Seguimos viendo contenedores para los residuos del evento del otro día. Imagino que en el día de hoy pues procederán a limpiar y despejar toda la zona para proseguir con la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Y ojo, porque llegamos al fondo sur, llegamos a la fachada sur, y mirad lo que tenemos aquí. Estamos prácticamente acostumbrados ya a ver esta estructura de hierros, andamios colocados en este lugar para trabajar en el interior. No lo oléis, pero yo sí lo huelo, y huele muchísimo a pintura, muchísimo. Mirad cómo han ido terminando con todo ese acabado final justo encima de estas pantallas en las puertas de acceso. Vamos a subir lentamente para que estéis al tanto
de cómo han dejado toda esa zona totalmente pintada, ese composite también totalmente colocado, y hasta incluso ahí arriba del todo, ¿eh? No os penséis que solamente ese espacio de ahí, todo desde arriba hasta abajo. Venga, seguimos, no paramos. Después de estos días que hemos sufrido una borrasca intensa en España y la capital de España, volvemos a tener estabilidad y anticiclón. Bueno, antes de irnos directamente al interior, vamos a mostrar los trabajos que están realizando en la antigua tienda del Real Madrid. Voy a ver si puedo enfocar bien. Ahí podéis ver movimiento en el interior. No sé si están picando. No sé qué herramienta tiene. Parece un martillo, ¿no? Siguen picando. Eso es que todavía no han acabado de demoler el interior. Qué auténtica pasada. Además, mirad todo el escombro que tenemos almacenado justo enfrente del acceso a la tienda. Bueno, la antigua tienda. Mira, aquí vemos cómo están descargando, bueno, en este caso están bajando el material de la zona del Skywalk. Así que nada, han colocado esta grúa para transportar material. Mirad, para que veáis que al final cuando llueve aquí en Madrid, y sobre todo que hay una borrasca o una tormenta como la que cayó el otro día, que pocas veces se ven esas tormentas en la capital, es normal que al final el agua se filtre por la fachada. ¿Por qué? Porque todavía no han cerrado la misma fachada. Mirad cómo está. Hay espacio todavía entre lamas y lamas. No es que diga con esta frase que las lamas las van a abrir o hasta incluso van a cerrar la fachada con las mismas lamas. No. Las lamas están ya fijas, no son movibles, no se mueven las lamas, por lo tanto, las lamas se van a quedar haciendo ese espacio, teniendo ese margen entre lama y lama. ¿Para qué? Para la ventilación del Santiago Bernabéu. ¿Por qué? Porque lo vas a cerrar al completo, por lo tanto, necesita ventilación. Lo que sí se colocarán serán unas lonas para que no se vea el interior, al menos para disimularlo. Así que nada, con esta imagen nos despedimos del exterior y nos vamos para el interior. Bueno, 1 de julio, estamos ya en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a visionar, vamos a visualizar lo que ocurre en el día de hoy en el interior del mejor estadio del mundo, porque quiero recordaros que el sábado tuvimos un nuevo evento, tuvimos un nuevo concierto aquí en el estadio. Estuvo Manuel Carrasco, así que vamos a ver qué es lo que sucede en el interior. Comenzamos por la zona del Sky Bar, seguimos viendo pues esos ajustes, ¿no? Esas imágenes de prueba que van plasmando la parte superior de la estructura, en este caso en esas pantallas que en este caso simulan ese efecto discoteca que va a tener el Sky Bar del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos viendo los mismos grafismos, las mismas animaciones, las mismas imágenes en su interior. ¡Viva España! Y el viernes ganamos a la selección alemana. Lo siento mucho por Kroos, lo siento de verdad en el corazón, te tengo mucho aprecio, pero ahora mismo quiero que gane España. Ahí podéis ver el encendido total del videomarcador 360 grados. Bajando un poquito el dispositivo podemos ver los trabajos que están realizando en el segundo anfiteatro. Ya están colocando los nuevos asientos, cambiada la huella, imprimado y pintado también toda esa zona. Podemos ver cómo ya han empezado a colocar los soportes también en esos sectores más cercanos a la parte central, y dentro de poquito veremos cómo colocan los respectivos asientos en su debido lugar. Pues más o menos dijimos 15 días, hasta hace 15 días, que iban a empezar ya a colocar los asientos, y efectivamente, más o menos 15 días, a ver, no exactamente, pero ahí podéis ver cómo ya en estos sectores van a ir imprimando para dentro de poquito pues empezar a colocar los soportes de dichos asientos y ya terminar con todos esos trabajos. Cambio de huella realizado y procedemos a continuar. Ya sabéis que están trabajando en el segundo anfiteatro también del lateral oeste. Debido a los conciertos no se pueden meter de lleno en esos sectores centrales del lateral oeste, pero no os preocupéis porque lo realizarán. En cuanto haya un margen considerable entre concierto y concierto, pues lo ejecutarán. Ahí podemos ver el escenario, el tinglado perfecto
de este fin de semana, donde ha actuado Manuel Carrasco in the Night. Ya como era de saber, pues han empezado a desmontarlo y dentro de poco veremos ya pues todo esto totalmente al descubierto, todo totalmente despejado. Pieza a pieza, metal a metal, altavoz a altavoz, irán despejando toda esta zona. Pero una de las curiosidades, una de las novedades del día de hoy es que mirad cómo han colocado este césped artificial justo encima de la losa del terreno de juego. No han colocado las bandejas, no han colocado las bandejas, es un césped artificial que veremos a ver para qué lo van a emplear y cuál va a ser su función, aunque bueno, se acercan los días de las graduaciones, por lo tanto pues es posible que se hagan diferentes eventos, alguien que lo haya querido contratar y pues bueno, pues han contratado el Estadio Santiago Bernabéu para disfrutar de un día muy importante en su vida, en este caso un día como es la graduación. Así que como podéis ver, aprovecharán a dejar pues todas estas estructuras de acceso al interior, acceso y salida por supuesto, en las esquinas del interior, esas esquinas que coinciden con el desmantelamiento de la grada baja y grada alta de los asientos de ese lugar, para seguir disfrutando de nuevos eventos, aunque no sean conciertos. Ya sabéis que no solamente se van a hacer conciertos, aunque ya sabéis que de momento no se ha remodelado al 100% el Estadio Santiago Bernabéu, no se ha inaugurado, por lo tanto pues muchos de los eventos que quieren y que tenían planificado realizar aún no se han realizado. Habrá que esperar un poquito más porque, lo que digo, no está el Estadio Santiago Bernabéu reformado al 100%. Bueno, ahí podéis ver la estructura en la parte inferior para luego poner justo encima esos tepes de césped artificial. Ahí podéis ver otra nueva reunión y mañana saldremos de dudas qué es lo que van a realizar aquí en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, colocando este césped, que además podéis ver cómo con las máquinas que tienen en el estadio pues están realizando trabajos y tareas de mantenimiento. Ya veremos, a ver. Mientras tanto, pues también me he fijado antes en una cosa. Ya sabéis que dije aquí en el canal, la semana pasada creo que fue, dimos la exclusiva de que el Real Madrid ya iba a poner remedio al ruido, por lo tanto iba a empezar a colocar unas lonas a lo largo de la estructura del Skywalk. Ya sabéis que se puso el planning sobre la mesa y ahora vamos a fijarnos porque justo girando la cámara hacia la izquierda, es posible que a lo mejor no sea, pero vamos a ampliar todo lo que podamos para que veáis cómo están empezando a colocar una especie de bridas o una especie de prematerial antes de instalar esas lonas de insonorización. Esas lonas de insonorización que obviamente se utilizarán solamente para los días de concierto, los días de partido no se aplicarán. Así que estas son las novedades tanto en el exterior como en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy 1 de julio del 2024, comenzamos mes, comenzamos rutina nueva. Muchas gracias a todos y a la Madrid, nos vemos dentro de muy poquito.